Redacción Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Redacción Constitucional. Casa nueva tenemos, ¿ah? ¿Qué tal? Para hablar hoy día de un tema importante y además que ha estado dentro de la polémica y también con ciertas confusiones, y es por eso que estamos, por cierto, con Claudio Fuentes aquí en el estudio para hablar de este tema, Claudio, que ha tenido muchas noticias falsas alrededor de él también, porque es un tema nuevo que se incorpora a la Constitución, que es la plurinacionalidad. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal? Miren, efectivamente acá hay un tema que es complejo porque tiene distintas aristas. Segundo, en el texto constitucional aparece el concepto de reconocer al Estado como un Estado plurinacional, y eso es una novedad en la historia de Chile. Pero no es tanto una novedad a nivel comparado, y eso yo creo que es bien importante de decirle a la gente, que esta cosa no es algo inventado en Chile, sino que viene con una tradición comparada que va a ser bien relevante para analizar. Además no vamos a tener nuestra habitual tabla comparativa, porque como es un tema nuevo que está por recién en lo que es la Constitución nueva, en este borrador, que va a pasar a ser una Constitución nueva, debe aprobarse el 4 de septiembre. Es un tema que no tiene cómo compararse con la actual Constitución, donde no está el tema de plurinacionalidad. Vamos al tiro a ver nuestras gráficas, Claudio, porque la gente está preguntándose en la casa, ¿qué es la plurinacionalidad? Efectivamente, lo que tenemos que hacer es hablar de qué es el Estado plurinacional, que es el reconocimiento que se haría en la nueva Constitución. Y para eso tenemos que tener dos conceptos muy claramente identificados. Uno, el Estado, que es la organización político-administrativa que comprende población, territorio y soberanía, eso siempre se los digo a mis estudiantes, y en segundo lugar, la nación, que es el conjunto de personas que comparten vínculos históricos, culturales, lengua y a veces territorio. No todas las naciones tienen una adscripción territorial única, porque hay naciones sin Estado, por ejemplo, sí. Como estados que son de una nación o de varias naciones. Y por lo tanto, esos dos conceptos son relevantes. Y por lo tanto, lo que se hace en esta Constitución es hablar de un Estado en donde se comparte con distintos pueblos o naciones. ¿Por qué? Porque son 10 pueblos indígenas en Chile reconocidos, pero que además no todos se consideran naciones, algunos se consideran pueblos, se autoidentifican como pueblos. Por lo tanto, lo que está haciéndose ahí es reconocer que en un Estado indivisible, territorialmente unificado, existen poblaciones, es decir, se da un paso en el reconocimiento del otro. Bien importante esto existe hoy día en Chile, sí. Por ejemplo, los Rapa Nui son reconocidos como un pueblo particular. Y así sucesivamente. La ley indígena reconoció etnias en el año 93 y el paso y la pregunta va a ser si efectivamente se va a reconocer como pueblos, como un otro colectivo con el cual el Estado interactúa. Vamos a hablar precisamente de los reconocimientos. ¿Qué es lo que se reconoce finalmente también con este borrador de la Constitución que fue aprobado hace unos días atrás, el 16 de mayo? Precisamente, Claudio, ahí está. ¿Qué es lo que se reconoce en este Estado plurinacional? Efectivamente, esto es bien importante porque una cosa es llamémoslo la etiqueta, si es plurinacional, etcétera. Pero otra cosa son los ámbitos de reconocimiento. Y acá lo organizamos en torno a 4 ámbitos. En general, cuando uno mira la experiencia comparada, ¿qué es lo que se reconoce? 1, derechos políticos, es decir, asientos reservados, la participación en ciertos espacios de decisión, derechos políticos. Segundo, derechos territoriales, tanto a tener tierras como a tener autonomía territorial. Eso es lo que usualmente se reconoce. Tema re importante lo de las tierras y la territorialidad. Sí, vamos a hablarlo la segunda parte más en profundidad. Tercero, los derechos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir eso? Mecanismos para resolver conflictos, que es la justicia, con algunos elementos propios de las culturas indígenas. Y finalmente, derechos culturales, que tienen que ver con
patrimonio, protección del patrimonio cultural, la lengua, que es muy importante para mantener vivo un pueblo, la lengua es fundamental, y por lo tanto eso es lo que tradicionalmente se reconoce a nivel internacional cuando se habla del reconocimiento de pueblos indígenas. A ver, hablemos justamente de los temas internacionales respecto de este tema de la plurinacionalidad, porque esto no fue una idea excéntrica de un grupo de convencionales que se le ocurrió esto, sino que hay experiencia comparada con el extranjero, con los países, en esta próxima gráfica que vamos a ver, Claudia, precisamente para que nos demos cuenta que, como te decía yo, no es una idea, una locura de un grupo de convencionales, sino que efectivamente se ve en otros países. Sí, acá lo que hicimos fue tomar solo las Américas y Europa, y no consideramos África y Asia, que podríamos incluir un catálogo más largo de países que reconocen a pueblos indígenas. ¿Qué es lo que pasa acá? Una cosa es el reconocimiento, como decías, de la etiqueta plurinacional. Esa etiqueta la tienen Bolivia y Ecuador en América Latina. En las constituciones. Exacto, en la Constitución. Pero en el resto de los países se reconocen derechos, de nuevo, políticos, territoriales, jurisdiccionales y culturales. Entonces, hay países como Argentina y Costa Rica que hacen poco reconocimiento y abordan algo de tierras, algo de la lengua, etcétera, y por lo tanto tienen poco reconocimiento. Otros medianos, como Brasil, por ejemplo, que es un ejemplo en donde se reconocen ciertos niveles de autonomía y la lengua, pero hay otro grupo de países que está en las Américas y está en el mundo anglosajón también, que reconocen más intensamente derechos. Va a ser bien curioso el caso de Argentina, porque considerando además que compartimos también una nación indígena que es la mapuche, que no solamente está en territorio chileno, sino que también está en territorio argentino. Efectivamente, y ahí la diferencia es la proporcionalidad de la población. La población indígena en Argentina es un poco menor que en el caso de Chile, que llega al 13%. Pero lo interesante acá es que usualmente dicen esto se va hacia lo boliviano y lo ecuatoriano, y en realidad es una mala comparación, porque la propuesta de nueva constitución se acerca mucho más a el modelo neozelandés, por ejemplo, que plantea primero por la magnitud. En Nueva Zelanda los maoríes son el 14%, sí. En Chile el 13% de población indígena. Pero ahí, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea autonomía territorial, se plantea reconocimiento de lenguas, se plantea jurisdicción y se plantean participación política. O sea, el modelo, sin decir en la Constitución de Nueva Zelanda que es un país plurinacional, desde el punto de vista de las variables que estamos analizando, política, territorial, cultural, jurisdiccional, se acerca mucho a este modelo que se está planteando, y también se da en Canadá, en Noruega, por ejemplo, en Finlandia con los samis. Efectivamente acá hay experiencias de reconocimiento y de convivir con autonomía. Ahora, no estoy considerando casos como, por ejemplo, España. ¿Qué pasa en España? En España son distintas naciones. De hecho, se habla de el País Vasco, por ejemplo, los catalanes. Ahí hay otras formas de autonomía donde hay naciones conviviendo en un sistema que se llama de autonomías. Eso acá no lo estoy considerando porque no es la noción de pueblos indígenas que conocemos por ejemplo, tradicionalmente. en el sistema judicial de Nueva Zelanda, a lo mejor te voy a pillar con la pregunta, pero ¿existe también esta diferencia entre justicia indígena y justicia para los otros? Sí, sí, totalmente. Las experiencias más conocidas son las de Estados Unidos y la de Canadá, en donde han desarrollado ciertos mecanismos para hacer una justicia intercultural, se llama. De hecho, en Chile también existen estas prácticas, es decir, la justicia está empezando a incorporar prácticas de reconocimiento de la interculturalidad y de la coordinación de ciertas formas para entender culturas distintas. Perfecto. Vamos a ver qué se reconoce también en este borrador. Sí, vamos a seguir a la siguiente lámina, estimado director. Porque precisamente aquí está el tema de los derechos políticos y las políticas que están asociadas precisamente a estos derechos.
Claudio, cuéntanos. Sí, mira, acá lo que estamos viendo son lo que dice el borrador respecto de derechos políticos y derechos culturales. Después vamos a hablar de los derechos territoriales y jurisdiccionales, ¿ya? Que son un poco más complejos. En derechos políticos, por ejemplo, el borrador plantea escaños reservados en el Poder Legislativo. Sí, es en el Congreso, claro. Claro, representación a nivel local también con escaños, pero no es que en todas las comunas vayan a existir escaños reservados. Va a depender del porcentaje de la población indígena que vive en cada uno de esos territorios. Exacto. Claro. ¿Y quién define ese porcentaje? La ley. La futura ley va a tener que generar un estándar para decir ya, a ver, las comunas con más del 20%, por ejemplo, van a tener escaños reservados. Esa decisión se le reservó a la ley, no está en la Constitución. Y además se establecen otros tipos de reconocimientos que son políticos, por ejemplo, el reconocimiento de emblemas, la bandera, etc., que también ya existen. Las comunas con alta población indígena hoy día también está reconociendo ese tipo de... ¿Y los derechos colectivos a que se refieren en los derechos políticos también? Claro, en los derechos colectivos es que efectivamente la Constitución se hace cargo que a nivel de ciertos pueblos pueden existir, y eso incentiva la creación de instituciones para dialogar interculturalmente entre pueblos que tienen organizaciones y el Estado de Chile. Por lo tanto, se reconoce la existencia de cierta institucionalidad, que en algunos casos hay que crearla. Una duda, en el texto constitucional, en el borrador, se habla de Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Exacto. Esos son los términos que se ocupan. Sí, plurinacional por la existencia de un Estado con distintos pueblos o naciones, e intercultural porque se asume, y eso es bien importante ese concepto, se asume que lo que tú tienes que hacer es interactuar entre el Estado de Chile y estas autonomías o estos pueblos. Y por lo tanto, la interculturalidad se refiere al vínculo que se produce. Por ejemplo, lengua. ¿Dónde se va a enseñar las lenguas? Y ahí se genera todo un debate sobre, bueno, cuáles son los ámbitos donde se va a aplicar ese tipo de vínculo, las tradiciones culturales, donde, por ejemplo, hay un fomento de la... ¿Y podría ser en las escuelas públicas que se fomente también para todos? Por ejemplo, yo creo que esto está... por ejemplo, en los derechos culturales que está ahí, está el plurilingüismo. ¿Y a qué se refiere? A que depende del porcentaje de población, pero eso requiere un diálogo con las comunidades para llegar a un acuerdo, y esa es la interculturalidad, y decir ya, en estas comunas se va a enseñar tales lenguas y, por ejemplo, se va a incorporar personas que sepan de la lengua y que puedan enseñar esa lengua, y por lo tanto todo eso requiere un diálogo, y esa es la interculturalidad. Claudio Fuentes, mira, vamos a dejar hasta acá esta primera parte de la redacción constitucional. Vamos a volver con temas súper importantes que tienen que ver con las tierras y los territorios también, a explicarlos a la vuelta con Claudio Fuentes. Recuerden, nosotros también vamos a estar respondiendo las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales, súper importante eso también. Los invito para que sigan participando a través de nuestras redes sociales con sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Volvemos en 3 minutos con 5 segundos a la vuelta en el segundo bloque. La redacción constitucional. Ya estamos de vuelta acá en la redacción constitucional hablando del tema de la plurinacionalidad con Claudio Fuentes. Habíamos dejado invitados a nuestros espectadores que nos están viendo a través de YouTube y también por las pantallas de la red, porque el tema de las tierras y los territorios en el Estado plurinacional, ¿cómo se va a ver eso, Claudio Fuentes? Bueno, en primer lugar, acá hay que plantear un primer elemento, que desde el año 93, que se estableció la ley indígena, ha existido un proceso de devolución de tierras basado en ciertos criterios, que son los títulos de merced. Es decir, a partir de la existencia de títulos de merced que fueron otorgados por el Estado de Chile a indígenas entre 1890 y el 29, las reclamaciones de tierras son a partir de eso, y por lo tanto se empezó un proceso de entrega y devolución de tierras. En el caso de la nueva Constitución, en el caso de las tierras,
el Estado establecerá instrumentos jurídicos para el, catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Es decir, ahí lo que se está haciendo es que, de nuevo, la ley va a tener que establecer, es decir, el futuro Congreso o el Congreso que viene, va a tener que establecer una regularización de las demandas de tierra de los pueblos originarios. ¿Cuál es el problema hoy día, particularmente con el pueblo mapuche? Es que en el caso de la CONADIE han existido irregularidades, sobre la CONADIE. Si la CONADIE va a ser el encargado de esto, ¿no? Yo creo que van a tener que crear una nueva institucionalidad para resolver este tema. Entonces, ahí el mandato es hacia el legislador que le está diciendo, oiga, regularice esto, regularice, catastre y ordene las reclamaciones de tierras. Eso yo creo que es una buena noticia para la resolución del conflicto, que en el caso de Mapuche es la principal demanda. ¿Y no es habrá la tierra. gente que se sienta amenazada en este catastro eventualmente, que pueden decir este territorio? Creo que hay una pregunta al respecto, me están diciendo precisamente del switch. Hay una pregunta respecto de este tema de los territorios, de las tierras, de la preocupación de la gente. Mira, ahí está, leámosla. Dice, consulta, si vivo en un lugar que compré con harto esfuerzo y trabajo y viene un pueblo originario y dice que la tierra que utilizo es de ellos, ¿me sacarán de mi territorio? Sebastián Caballo está preguntando a través de Twitter. Bueno, miren, ahí respecto de esa pregunta, primero por eso es importante realizar ese catastro. ¿Dónde están las tierras reclamadas? Ese es el primer paso. Segundo, de acuerdo a otro acápite de la Constitución que tiene que ver con el derecho a la propiedad, a una persona, si es que se llegase a establecer que justo esa tierra está asociada a un título de merced, supongamos, la persona que compró y adquirió ese terreno va a tener que recibir una indemnización si es que es sacado de ese territorio, que tiene que ser equivalente, etcétera, a lo que adquirió. Sin embargo, hoy día sabemos casi con bastante certeza cuáles son las tierras que hoy día están objeto de disputa. Y de hecho, la tercera el domingo vino con algunas infografías respecto de dónde están los títulos de merced reclamados. Por lo tanto, ese proceso de catastrar, de clasificar, de recibir los reclamos y resolverlos es bien importante. Lo otro que hay una imagen que más o menos se está reclamando del Biobío hasta los lagos, así todo completo, todo el Gualmapu. En realidad no es tan así. La población indígena en la Araucanía hoy día representa el 35% de la población, y las mayores reclamaciones están en la zona norte de la Araucanía y en la zona Lafkenche, que es Saavedra y esa zona. Así es. Por lo tanto, está bastante acotado. El segundo tema que plantea... Las autonomías. Que plantea... el borrador. El borrador son las autonomías. Se reconoce el derecho a la autonomía territorial, y esto ha generado mucho ruido y mucho susto, decir, oye, van a tener un país dentro de Chile. País, claro. Así es. Dice, dotada de autonomía política, administrativa y financiera. Dicen, pero van a hacer cualquier cosa, van a hacer leyes, por ejemplo. Eso es realmente ridículo, ese argumento. Primero, porque la ley solo la puede hacer el Poder Legislativo de acuerdo a la nueva Constitución. Segundo, ¿tú sabes quién va a definir de qué se tratan esas autonomías? El Congreso de la República. Nuevamente, el Poder Legislativo tiene que establecer una ley para definir las competencias que van a tener esas autonomías. Por lo tanto, eso que diga que es autonomía política, administrativa y financiera depende de cuál es el marco jurídico que le va a dar el Congreso Nacional. Y por lo tanto, ese es el punto. Y tercero, los límites a esa autonomía, que tienen que ver con la indivisibilidad del territorio. Las autoridades políticas que son de las autonomías están sujetas a acusación constitucional, por ejemplo. Es decir, si se mandan un argumento que es inconstitucional, podrían ser acusados constitucionalmente. Por lo tanto, está
relativamente cautelado el hecho de que la decisión de las autonomías va a depender en realidad de la definición que haga el futuro Congreso. Oye, y el último punto que es bien curioso, que se le reconoce territorios especiales a Rapa Nui y a Juan Fernández. Muy acotado ahí a esos dos. Súper interesante. Bueno, hay un acuerdo y en base a eso, que ya estaba en la Constitución del año 80, hay un acuerdo entre el pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile de 1800 y tanto, cuando se estableció la dependencia de Rapa Nui de Chile, y a partir de ahí se reconoce como un territorio especial. Ahora, lo interesante de ahí es mirar cómo fueron las votaciones. Veamos las votaciones. Pues justamente una de las gráficas que tenemos también preparada aquí en la redacción constitucional, cómo se votó respecto al tema de los pueblos indígenas, particularmente en el Estado plurinacional. Señor director, si tenemos esa gráfica para mostrarla. Todavía no. Ahí está, justamente. Ahí está. ¿Cómo mira, se votó? Yo puse 3 temas. Uno, el plurilingüismo, y ahí tú tienes desde la izquierda hasta la derecha, y en general fue votado, en el caso de la derecha, solo por un voto el plurilingüismo, que es básicamente aceptar que hay distintas lenguas en el territorio. Respecto de las tierras y territorios se repite el mismo patrón, sin votos de la derecha y con votos que van desde el centro de la lista del apruebo hasta la izquierda, más de izquierda de la convención. Pero en Rapa Nui, la aprobación como territorio especial, curioso. Fíjate tú sí, que claro, en este caso la derecha, en el caso de Renovación y Evópoli eran 16 votos, 27, obtuvo 14. O sea, 27 en total, 14 y 13, claro. Claro, y en el caso de la UDI obtuvo 13, que son de 21. Por lo tanto, el 70% de los convencionales de derecha concurrieron a aprobar como territorio especial Rapa Nui. Y esto tiene que ver también con las particularidades de los territorios, porque en Rapa Nui es una isla que a lo mejor no hay tanto árbol que cortar, probablemente. Bueno, claro, aquí te habla de las contradicciones, es decir, yo acepto ciertos niveles de autonomía en una isla que está lejos y donde no hay intereses económicos, claro, y por lo tanto, y eso es bien importante señalarlo, cuando se habla del tema de las autonomías no es solamente un tema identitario, es un tema de recursos económicos, porque estamos hablando de dónde están las explotaciones mineras, dónde están las explotaciones forestales, la pesca, la empresa de los salmones, las hidroeléctricas. O sea, estamos hablando de recursos naturales y el vínculo con los territorios indígenas. Por lo tanto, hubo mucho más proclividad a aceptar autonomía que esté lejos, pero mientras más cerca del continente, más problemática es la autonomía. Curioso eso, entonces. Veamos nuestra siguiente gráfica, porque también es una cosa que le interesa mucho y de lo que estábamos hablando también en nuestro primer bloque, que es el pluralismo jurídico, Claudio. Sí, mira, en el proyecto de Constitución se reconoce el sistema jurídico de los pueblos indígenas y se dice que coexiste con el Sistema Nacional de Justicia. La ley determinará mecanismos de coordinación y conflictos de competencia. ¿Y cuáles son los límites? Eso es importante. Acá hay 2 carreteras y hay 2 elementos centrales y muy resumidos. Uno, la Corte Suprema siempre va a conocer de impugnaciones contra decisiones de la justicia indígena. Eso, y por lo tanto parte del mismo sistema. Es como una carretera con 2 vías, pero con un solo peaje, que se llama Corte Suprema. Y el segundo elemento es que las competencias particulares van a estar determinadas por la ley. Eso no se hizo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo penal va a entrar dentro de la justicia indígena. No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque la ley determinará los ámbitos de aplicación de la justicia indígena y no indígena. Eso está reservado para el futuro Congreso. Pasemos a revisar, porque hay algunas dudas respecto también de este tema y que nos ha llegado desde antes. Miren, ahí está. Capri Caprita dice: necesito que me explicar a varios amigos por qué los pueblos originarios tienen tantos privilegios como dicen ellos. Necesito una respuesta con peras y manzanas. Claudio Fuente, especialista en esto. El problema es que una periodista afirmó en un programa que se nombran más de 100 veces. Gracias. Sí, bueno, primero no se nombran más de 100 veces, se nombran 60 y tantas veces, pero se nombran mucho más que otras palabras. Ahora, el nombrar en palabras no significa mucho, depende del poder. Ahora, ¿van a tener privilegios como otros?
en realidad no, porque la igualdad ante la ley es el principio básico de la Constitución. Lo importante acá es que por ser pueblos distintos, ellos tienen cierto tipo de derechos, por ejemplo, el derecho a la lengua, que yo creo que es bien esencial para que una cultura se desarrolle. Hay más preguntas también a través que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. También aquí dice, Mr. Wolf, un conocido tuitero, dice, pregunta para Jimanén y Mechitas de Clavo. Mechita de Clavo. Para el programa de hoy, ¿será más efectivo tener dos sistemas de justicia pensando en los últimos atentados graves en la Araucanía? Bueno, tocando la contingencia. Ya, ahí primero, efectivamente, todavía no está definido si, por ejemplo, todo lo que es la justicia penal va a estar bajo el amparo de la justicia indígena. ¿Por qué? Porque eso va a quedar reservado al futuro Congreso o al Congreso que está en ejercicio y que podría regular esa norma relativa a los ámbitos de aplicación de la justicia indígena y no indígena, repito. Y por lo tanto, eso ahora, en mi opinión personal, en general, la justicia indígena siempre se reserva a ámbitos más civiles que penales. Por lo tanto, yo, esa ya es mi opinión, no sería tan partidario que el futuro Congreso involucre todos los ámbitos, como particularmente el tema penal. Claudio Fuentes, se me hizo súper corto el programa hoy día. Probablemente vamos a tener que tomar de nuevo más adelante en nuestro próximo capítulo también seguir hablando sobre el tema del pluralismo dentro de lo que es este nuevo borrador de la Constitución. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Agradecerles las preguntas, agradecerles su participación dentro de lo que es el programa de la redacción constitucional. Los invitamos para que revise este programa. Va a estar en nuestro sitio de YouTube, La Red TV. Así que nada, dejar los invitados para el próximo lunes. Volvemos, recuerden, la redacción constitucional de lunes a jueves a las 15:30 horas. Así que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, Claudio, nos vemos, que estén muy bien. Chao. Sigan ustedes con Hola Chile.